Voy a leer las 7. Voy a leer las 7. Sí. Y ahí y empezamos a pensar. Tiene un epígrafe de Bertolt Brecht, la ópera de 4 cuartos, que dice: pensad qué oscuro y gélido es este valle en el que retumba el dolor. La relación del pensamiento con el dolor, pero también con un estado como de oscuridad, ¿no? De frialdad. Dice Fustel de Coulanges, recomienda al historiador que quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo lo que sepa del decurso posterior de la historia. Fíjense que dice del decurso posterior, no anterior ni presente. Es decir, el historiador debería quitarse de la cabeza todo lo que pueda, digamos, especular sobre el futuro. A Benjamin no le interesa en este caso, como en la concepción que tiene el historiador, digamos, la idea del progreso, la idea de que uno puede prevenir el futuro. No. Dice, no se puede caracterizar mejor el procedimiento con el que ha roto el materialismo histórico. Es decir, el materialismo histórico no se plantearía nunca una idea de progreso. Claro, el materialismo histórico entendido por Benjamin, porque el materialismo histórico ortodoxo, el de la revolución, el de Lenin, el de la interpretación que hace Lenin, que hace Stalin y todos los socialistas posteriores, los socialistas reales, es que sí se puede prever el futuro, y el futuro sería la sociedad sin clases, el comunismo, ¿no? O sea, Benjamin hace una lectura ahí distinta. Dice, es un procedimiento que empatiza, sí, pero su origen está en la desidia del corazón, en la sedia que desespera de adueñarse de la auténtica imagen histórica cuando relumbra fugazmente. Esta traducción coloca la palabra sin acento, asedia. Sí. ¿Verdad? Sí. Ajá. Yo la busqué en el diccionario de la Real Academia y aparece en español aparece con acento. Inclusive lo tengo abierto aquí. Ya se lo voy a leer porque creo que es interesante. La Real Academia Española dice asedia, del latín asidia, y del griego akedia, negligencia. Primero, femenino, pereza, flojedad. Es interesante esta primera sección, pereza y flojedad. Segunda sección, femenino, tristeza, angustia, amargura. Después tiene otra sección de asedía. 1, femenino, cualidad de acedo. 2, acidez o agrura del estómago. Platija, desabrimiento, aspereza de trato, amarillez que toman las plantas cuando se acedan. Si volvemos a las tesis, fíjense que él dice, la tesis dice, es un procedimiento que empatiza, sí, pero su origen está en la desidia del corazón, en la sedia que desespera de adueñarse de la auténtica imagen histórica cuando relumbra fugazmente. Tiene relación con lo del epígrafe. Es decir, el historiador que se mueve bajo la idea o el concepto del materialismo histórico está relacionado con ese estado de asedía. Después dice, entre los teólogos de la Edad Media, esta desidia pasaba por ser la razón fundamental de la tristeza. Flaubert, que la conoció bien, escribe, ayúdenme aquí, Rosbelli, con el francés. Qué poca. Si mal no recuerdo, decimos que la gente no sabe cuánta tristeza hizo falta para revivir Cartago. Para revivir Cartago, ajá. Pero fíjense que entonces la idea de revivir, de volver de poder, digamos, recuperar o traer esa imagen del pasado, está ligado a ese momento de tristeza. Después dice, la naturaleza de esa tristeza se hace patente al plantear la cuestión de con quién entra en empatía el historiador historicista. Dice, la respuesta es innegable, que reza así, con el vencedor. Es innegable, ajá, pero esto es muy importante, lo que viene ahorita aquí, es uno de los lugares comunes del pensamiento de Benjamin, que todo el mundo repite y dice, pero que casi nunca nadie explica.
Dice, la respuesta es innegable que reza así con el vencedor, el historiador historicista, el que cree en el progreso, pues. Pero los que en cada época mandan son los herederos de los que siempre han vencido. Es decir, el poder siempre está relacionado, el poder presente siempre está relacionado con el poder pasado. La empatía con el vencedor resulta siempre ventajosa para los mandamases de cada momento. Con ello ya se le dice bastante al materialista histórico, quienes hasta el día de hoy han salido siempre vencedores de sus contiendas, marchan en el desfile triunfal de los dueños del momento, que pasa por encima de los vencidos que yacen postrados en el suelo. Esto está explícito. Y como es costumbre, en el desfile triunfal llevan consigo el botín, al que se da el nombre de bienes culturales. Esta idea es muy, muy importante, es decir, la cultura, eso que entendemos por bienes culturales diferenciado de bienes materiales, ¿verdad? Aquí podemos relacionar bienes culturales inclusive con bienes espirituales. Eso que Miguel Ángel en la veces que yo participé hacía mucho énfasis, que a Benjamin le interesaba mucho aquellos, vamos a decir, los bienes culturales que Miguel Ángel relacionaba con el misterio, con lo poético, etcétera. Dice, llevan consigo el botín al que se le da el nombre de bienes culturales, es decir, la cultura de los vencedores. Esto deberán contar con que tienen el materialista histórico a un espectador distanciado. Es decir, el historiador materialista se distancia de la concepción de los bienes culturales de los vencedores, con los bienes culturales que expresan, vamos a decirlo así, el pensamiento y el espíritu del poder. Es decir, nosotros no podemos hacernos partícipes, si fuésemos unos historiadores materialistas históricos, con la concepción de los bienes culturales, por ejemplo, que tiene Germán Sifonte o que tiene Miguel Enrique Otero o que tienen los que han, digamos, diseñado los bienes culturales nuestros, venezolanos. Pero aquí viene algo muy importante. Dice, ya que los bienes culturales que abarca con la mirada tienen todos y cada uno un origen que no podrá considerar sin horror. Es decir, que la cultura está relacionada con ese proceso de dominación y con ese proceso de sometimiento de una parte de la sociedad, de los oprimidos. Dice, deben su existencia no solo al esfuerzo de los grandes genios que los han creado, es decir, deben su existencia, esos bienes culturales, no solamente a la existencia de los creadores, de Flaubert, de Proust, de Kafka, etcétera, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos, es decir, al estado de una sociedad donde una clase dominante oprime a otra. Dice, y aquí viene lo que le decía, que es quizás la frase más citada del pensamiento de Benjamin: jamás se da un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie. Es decir, que en la conformación de la cultura está presente este estado, digamos, de injusticia o de sometimiento de una clase por otra clase. Es decir, la cultura tiene un sustrato de barbarie. ¿Me siguen? Sí. Sí, claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a abrir un paréntesis aquí y vamos a hablar del concepto de Sarmiento de civilización y barbarie. Todos lo conocemos, ¿verdad? Y desde que entramos en la escuela de letras a estudiar como alumnos y profesores, y ustedes que son como profesores ya también, es clave ese concepto de civilización y barbarie. Fíjense que en Sarmiento, civilización y barbarie, esos dos conceptos son antinómicos. Para Sarmiento, la posibilidad de establecer la civilización como representación de los bienes culturales de la humanidad, de las cuales tenían derecho los argentinos a gozar y a crear, significaba el exterminio de la barbarie.
es decir, el exterminio, la extinción de lo bárbaro. Eso explica por qué en Argentina las sociedades indígenas, digamos, prácticamente son inexistentes. Y explica también por qué en Argentina, ahí me está oyendo Ana Julia, la cultura negra es prácticamente inexistente. Al extremo que hace como una década fue que, o más de una década, que un escritor negro, Washington Curto, logró cierta, digamos, visibilidad, relevancia en la narrativa argentina, porque trató de recuperar parte de esa cultura negra. Es decir, para Sarmiento entonces, Sarmiento es un historiador, o es un escritor, un narrador, un pensador, que se movía dentro de la concepción de lo que para Benjamin sería un historiador, un historicista. Sin embargo, esa idea de civilización y barbarie que va, digamos, a trasladarse o a transmitirse, es la palabra correcta, a lo largo de la cultura latinoamericana, va a empezar a sufrir variaciones. En gallegos está presente en Doña Bárbara la idea de civilización y barbarie, pero no en la forma antinómica como la plantea Sarmiento. Gallegos, sin que haya, digamos, teorizado o lo haga muy explícito en la novela, se plantea de que la civilización tiene que ser el cauce por donde las fuerzas de la barbarie se deslicen, se desplacen y contribuyan a la cultura del progreso en el país. Es decir, usa la civilización no como algo antinómico de la barbarie, pero sin embargo la civilización está privilegiada como el cauce para que las fuerzas de la barbarie logren desarrollarse y logren civilizarse, entre comillas. Cuando uno ve, por ejemplo, la novela de Enrique Bernardo Núñez, o ve País Portátil, o ve las novelas de Victoria de Estéfano, esta idea es totalmente desplazada y entra en relación a la idea que tiene Benjamin de que la cultura tiene en su base o en su formación, como es una cultura creada por una clase dominante. No olvidemos que la novela es el género por excelencia de la cultura burguesa. No se puede manejar entonces la idea de separación entre la cultura y la barbarie, sino que esa idea de cultura que nosotros manejamos es una construcción hecha por el poder. Dice Benjamin, jamás sea un documento de cultura sin que lo sea también de barbarie. Y como cerré el paréntesis, y como él mismo no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de transmisión, lo que yo le decía a ustedes con ese concepto, por el que ha pasado de unas manos a otra. Por eso el materialista histórico se distancia de él en la medida de lo posible. Y aquí viene, para cerrar la tesis, otra de las grandes frases citadas por Benjamin, que todo el mundo cita y que mucha gente no explica, que dice el historiador materialista: considera que es su cometido pasarle a la historia el cepillo a contrapelo. Imagínense ustedes, veamos la imagen en sentido material. ¿Cómo será peinarse en sentido contrario a la onda o ¿cómo decirlo? Al movimiento del pelo? Ahí lo dejo, los oigo. Oí con mucha atención, Diomedes, tu glosa, tu exégesis, tu ordenación general de el conflicto de la idea de progreso, para un poco generalizar más allá de la tesis de Benjamin. Sí, la idea de progreso que se opone abiertamente pues al pensamiento romántico. En Benjamin tiene una conciliación que no solamente tiene que ver con la modernidad, sino con eso que tú señalaste muy bien, que es esa cultura como núcleo, como peso, esa cultura impura que no es ajena a la barbarie, ¿no? Ya lo explicaste muy bien,
magníficamente la diferencia que hay entre el concepto de civilización y barbarie en Sarmiento y ya en Gallego, fíjate cómo se diferencia. En Gallego hay una matización. Hay un matiz incluso en la novela. Recuerdo que en algún momento dado dice tanto Luzardo que el hecho de que no hubiera cercas en el llano lo salvó. Es decir, la cerca es la civilización. No hay cerca. Sí. ¿De qué lo salvó? Salvó de que se podía reordenar el caos. Claro. Entonces, eso en el texto mismo de la novela, en la pura ficción, hay elementos inconscientes de Gallego, donde ya queda ese matiz claro y queda superada esa distinción plana entre civilización y barbarie, ¿no? Como la plantea Sarmiento, ¿no? Creo que en Benjamin hay un recelo de la idea de progreso, eso es claro, ¿no? Es innegable, no es una recusación, es un recelo, porque el progreso lleva arrastrado el hecho de la confrontación, pero también de la destrucción. Se destruye, no solamente destruye un orden material, no destruye la civilización manual, no destruye el orden político, sino que devora la herencia cultural, la devora en el sentido de que la pone en receso, la puede transformar para la conveniencia de los que alcanzan el poder, y eso es una forma de barbarie, pero fíjate que es una barbarie que está dentro de la herencia que se está produciendo, ¿no? Esa gran idea de cultura, ¿no? Así que bueno, yo creo que es interesante que haya insistido en lo de la civilización y barbarie, que parece un asunto que damos por sentado, pero no es así. Yo creo que al margen del culto de los progres, el culto del indigenismo, de la naturaleza pura, que eso es otra vaina, yo creo que hay que reconsiderar las fuerzas que obran en la historia y que no están ni en la naturaleza ni están en la fuerza artificial remodeladora del poder político y de las instituciones. Hay como un intersticio que hay que reconsiderar, por supuesto, y para seguir siendo fiel con Benjamin, perdón, la noción que él permanentemente nos quiere transmitir es que la cultura no es un objeto, no es una cosificación, que no es una instrumental, es algo más que eso. No sabemos qué es. Me lo preguntan, y si lo pienso tal vez lo sepa qué es, pero si me lo preguntan no sabría explicarlo. Pero eso es lo que arrastra Benjamin, y por eso es que nos resulta tan seductor, porque siempre hay un espacio en su pensamiento, en sus ideas, que lo pone un paso más allá de los maniqueísmos, incluso en el asunto del historicismo. Él trata de superar esa idea que es clave en el historicismo, de que podemos prever el futuro, es decir, que lo social se puede predecir, ¿no? Benjamin rechaza eso, lo rechaza en función de su negación de la cosificación de la historia y de la cultura, porque como dice Popper, no sabemos hoy lo que sabremos mañana. Ese es uno de los argumentos que está en mi serie del historicismo contra el historicismo, es decir, no sabremos hoy lo que vamos a saber mañana, ¿no? Es muy interesante porque pone el futuro no en un limbo, sino en una potestad, ¿sí? La potestad de ser a partir de una visión del mundo y del conocimiento, pero un conocimiento que es básicamente intelectual y que en último instante nos remitiría, digo yo, al libre albedrío. Oigamos a los muchachos. Quería hacer un comentario sobre el progreso, un poco siguiendo con lo que decía Diomedes y el profe Miguel Ángel, de la crítica que hace Benjamin de la noción de progreso, ¿no? Incluso al marxismo, con la idea de que se puede prever el futuro con la sociedad sin clases, no sé, como que a Benjamin
me parece increíble es que ni siquiera el marxismo ha podido notar la íntima relación que hay entre progreso y fascismo, ¿no? Porque Claro, para que haya un progreso, como decía la tesis, de que la historia solo como que tiene una moral del éxito, lo que decíamos la otra vez, solamente Sí. Entonces solo lo que es exitoso es verdadero. Y es Entonces bueno, solo y lo es que es bueno. exitoso realmente no. Esa es una idea muy fascista del progreso, porque le pasa por encima a todas estas clases oprimidas que en realidad son como el pie, ¿no?, de la historia, la verdad. Los que dieron avance de pie no quiero decir al progreso. Sí. Bueno, ese es mi comentario. Sí, bueno, Yo gracias. también quiero comentar algo, pero respecto al progreso, creo que Benjamin hace una ¿Quién crítica, habla? pero- Sacha. Sí, ¿qué hubo? Hola. Hola. Yo creo que es una crítica a la visión del progreso, pero neopositivista, ¿no? Pero me quiero concentrar en la idea del proceso de transmisión del que habla en esta tesis, y creo que cuando habla del proceso de transmisión, no solo, me pregunto, ¿no?, si no solo, digamos que es en el contenido del mensaje donde prevalece esa tradición del poder, sino también como en la instancia del medio en el que se transmite. O sea, pensemos, por ejemplo, en los más medias, ¿no? Ahora en la modernidad y en el advenimiento del Internet, con la producción inescrupulosa de contenidos, ¿no? Entonces pareciera que el Internet es una posibilidad para llegar a un conocimiento, pero también la forma en que llega nos aturde. Entonces, no sé, pienso también como que se valen de esas formas de transmitir el conocimiento creo que también nos desinforman al tiempo que nos llegan contenidos, ¿no? Porque, es decir, digamos, pasamos no sé cuántas horas en Internet, digamos, 8, 9, 10 horas, consumiendo información, pero digamos que esa misma producción de contenidos hace que no podamos, porque son tantos, no podamos reflexionar. Entonces esa es una forma también de desinformarnos, ¿no? Entonces creo que ese proceso de transmisión del que habla Benjamin tiene que ver, no sé si estoy en lo correcto, también con los sistemas de comunicación de los que se vale el poder, ¿no? Y para poder llegar para poder transmitir una idea, ¿no? O inocular ciertas ideas. No Voy sé a si hacer me doy a dos entender. observaciones. Sí, te entendemos. Oyendo a Miguel pensaba lo siguiente y lo que había dicho anteriormente, y le confieso que ahora es que lo he pensado. Las fuentes del marxismo de Benjamin son muy particulares. Que pensaba que Benjamin, a pesar de que fue a la Unión Soviética, como todos sabemos, que escribió su famoso Diario de Moscú, Benjamin nunca, hasta donde yo sepa, o lo hace muy pocas veces, cita a los constructores de lo que podríamos llamar la revolución socialista o el socialismo real. Es decir, las fuentes de Benjamin o son lo que se ha dado por llamar el primer mar, el de los manuscritos, pocas veces el Capital. Yo creo que nunca o muy pocas veces a Lenin, muy pocas veces a Lukács, muy pocas, creo que nunca a Trotsky. Es decir, el marxismo de Benjamin es un marxismo en ese sentido muy particular. Hegeliano sobre todo. Hegeliano, no tiene que ver, digamos, con la vulgata esa de la hegeliana, de Engels y digamos, los constructores del socialismo. Eso por un lado. Y lo otro que decía Sacha, claro, Sacha extrapola la idea de la transmisión
está presente en Benjamin, apunta una cosa muy inteligente que sí está en Benjamin de manera clara y que va a dar después un lugar a su famoso ensayo sobre, ¿cómo se llama? La obra de arte en la era de la reproductibilidad técnica. Es decir, que para Benjamin sí era muy importante en ese proceso de transmisión el medio que se usa para la transmisión y sobre todo en el caso del arte. Pero como también lo decía Miguel en las primeras clases, y yo creo que lo apuntamos todos, hay que tener mucho cuidado en tener claro que el pensamiento de Benjamin está, digamos, referido al contexto que vivió, al tiempo histórico que vivió. Es decir, muere en 1940 o se suicida en 1940, y lo que se hizo Benjamin fue un poco como prefigurar lo que podría ser el desarrollo de los medios, mediante el cual se transmitía eso que él llama los bienes culturales, o se transmitía la cultura. Apenas logró, digamos, verlo en el caso del cine, que es clave en ese ensayo que le permite a él entonces diseñar ese concepto de la serialización de la cultura o de la reproducción técnica de la cultura. Me imagino que si hubiese sido, no me atrevo a especular, que hubiese pensado Benjamin de estos desarrollos tecnológicos que hoy día, digamos, conocemos y padecemos. Yo creo que no es mal momento para hacer una revisión de la idea de progreso, ¿no? Y del imaginario de progreso, sobre todo, que evoluciona en la sociedad de consumo y en la cultura de masa, porque a mí me da la impresión de que esa idea se desideologizó en los últimos, digamos, 50, 60 años, y tiene que ver, por supuesto, con el desarrollo de la metatécnica, de lo tecnocientífico, del arrollamiento, ¿no?, de la redención material, que viene sobre todo de la ciencia, la tecnología y el consumo, sobre todo. Estamos viviendo una especie de religión de los objetos y de una sociedad del conocimiento que no solamente no es acrítica, no es disidente, sino que no tiene filosofía de la ciencia. No se han dado cuenta que la filosofía de la ciencia desapareció. Ya no hay filósofos de la ciencia como hacía 50, 100 años atrás, porque la experiencia hedónica del consumo y de la potencia de la tecnología esto se da por sentado, en el sentido de que es una apropiación natural del hombre y una excrescencia, ¿no? Y se está apartando un poco la confrontación de eso con la ontología, con el ser, ¿no? De tal manera que, te insisto, no es mal momento ahora hacer una reflexión cuestionadora de la noción de progreso, porque tiene un rostro muy particular en este momento. La idea de progreso, estoy hablando en sentido planetario, ¿no? Es decir, hay una entrega absoluta a una religión que es no solamente la religión del consumo, que tiene un resultado inmediato, ¿no?, placentero y de seguridad, sino que tiene una relación con elementos que están más allá. Es decir, desde el fondo, ¿no? Se dejó de pensar, de modelar, de insistir en lo que sería una visión del mundo que presuponga que el modelo actual no es un modelo que se explica en sí mismo. Es decir, en la Edad Media, la idea de lo real, de la experiencia, la idea del mundo de la Real Media no
no se explicaba sino por una vida en el más allá. Es decir, algunos han dicho que eso explica la carencia, la carestía, la modestia, la poquedad material de la Edad Media, porque subestimaba, despreciaba el mundo material, la ciencia, la tecnología y la sociedad del conocimiento. Fíjate que eso tiene algún sentido. Hoy es al revés. Hoy la entrega, digamos, total, deliberada y de perfecta certidumbre en la remodelación del mundo a través de la comunidad científica, de la institución que es la sociedad del conocimiento, ha dejado en un segundo término lo que sería, digamos, la justificación real del modelo. Si el modelo se justifica en sí mismo, es un modelo para sí, para usar una categoría marxista. Es decir, sí, el modelo es para sí porque no tiene un segundo instante, se explica en un presente lineal, ¿no? No hay una explicación a posteriori trascendente que esté más allá del presente en el modelo prometeico de la sociedad de consumo. Creo que es el único modelo en la historia que es así, porque ni en la Edad Media, ni en el mundo antiguo, ni en el Renacimiento era así. Existía un segundo momento. Hoy no, es un modelo que se autorremodela, se autodefine, no necesita de la filosofía y se autorregula, por supuesto, a través del poder de la ciencia y la tecnología. Pero lo que quiero decir es que no necesita una representación ni metafísica, y yo diría que ni intelectual. Ahora, hay un libro de Juan Liscano que se llama El horror por la historia, donde yo conseguí la primera reflexión disidente del concepto de utopía. Seguramente hay otras, pero yo no la conozco. La conseguí en el libro de Liscano que se llama así, El horror por la historia. Vamos a ver si lo ven aquí. En este libro hay una interpretación absolutamente novedosa de la utopía. Liscano dice, y entiendo que ese es uno de los aportes sustanciales de Liscano que no hemos visto bien, que la utopía como la conocemos en el mundo moderno, es decir, la utopía que plantea una remodelación, una transformación mesiánica de lo material y que conduce al control absoluto de lo humano sobre el fenómeno de la materia, eso tiene un concepto de negatividad y hay que estudiarlo desde esa perspectiva de la negatividad, porque ese concepto es industrialista, ese concepto es prometeico, ese concepto es totalitario, nada más y nada menos. Fíjate las observaciones que hace Liscano en torno al concepto de utopía, ¿ves? Lo vincula a una redención que es casi fundamentalista, ¿no? Una redención donde está apartado casi todo eso que sí está en Benjamin, que es la presencia permanente de las entidades ontológicas en todos los sectores de la cultura. De tal manera que revisar esas líneas que hay allí en Liscano, porque repito, es la primera vez que yo veo una categorización, una descripción, una asimilación del concepto de utopía canonizado ya en esa perspectiva absolutamente disidente. Es un concepto que dice que Liscano es positivista, el concepto que le está cuestionando, y tiene razón. El concepto de utopía del que Liscano disiente es un concepto fundamentalmente positivista, es decir, viene de la fe en el conocimiento que organiza, somete y ordena a los hombres en una sociedad absolutamente politizada, ¿no? Quería decir algo al respecto. Mira, pero voy a empezar por el final, para que tú hables ahora o más tarde de China. Es decir, que mientras tú estabas diciendo lo de la Edad Media, en la época que cuando se tenía otro mundo, entonces uno podía resignarse al sufrimiento en entonces ahora ya no hay. Sí, ahora no, claro, no. El único mundo es entonces hay que venir al mundo
como si a consumir. No hay otro mundo, es que no hay otro mundo. Hay personas que vienen al mundo de shopping o la sí. El mundo fue ser una pasarela, pero estaba pensando en China, porque es probable cuando hablas de utopía como algo horrible, ya finalmente como negatividad. Que puede ser implementada desde el poder. Pienso en China. Estos días hemos pensado mucho en China. Estoy convencido que incluso lo escribí todavía por ahí en un artículo que todavía no ha salido, que en San Juan Bautista, en el Apocalipsis según San Juan, habla del jinete de la muerte. El jinete de la muerte es un jinete amarillo. Siempre se ha hablado del peligro amarillo. Entonces es probable que la cosa es muy interesante, y como tú lo dices, cuando tú hablas yo aprendo más que leyendo, cuando vas diciendo ese tipo de relaciones. Entonces pienso que China es perfecta para esta situación de imponer su ideología, y que es capitalista también, totalmente capitalista. Sí, es industrial, capitalista, industrial, en extremos absolutamente negativos. Estoy de acuerdo contigo, Nodio, el ejemplo es muy bueno, China. No me cabe ninguna duda. Mira, todo lo que se consume actualmente es chino. Es impresionante. Yo tengo estas camisas mías, que son estas italianas, que lo he visto por aquí, dice Chinchina. Todo. Entonces, sí. Está hecho en China. Y en estos días me pasó una cosa muy curiosa que la escribí. Cordero se acuerda porque me trajeron unos ajos. Una señora que me trae cosas de los mercados me trajo una bolsita de ajos perfecta, que parecía hecha con una de estas fotocopiadoras de 3 dimensiones. Y esos son unos ajos que se compran en un mercado de Mérida y son hechos en China y vienen así empaquetaditos desde China. Y mi hermano, yo saqué la cuenta que son 13.000 kilómetros. Recorrieron esos ajitos desde China hasta llegar a Mérida, a mi casa, a mi cocina. Y tengo unos hermanos campesinos que viven apenas a 4 horas de aquí, en Jeep, que no pueden venir porque no tienen gasolina, ellos producen ajos. Incluso la última vez que vinieron me trajeron ajos preciosos que ellos los cultivan. Entonces, el ajo pequeño moradito, que es muy bueno, sí, ese ajo moradito, muy bueno, sí. Pero los ajos que nos llegan son de China. Entonces, esta famosa guerra que se habla de... Bueno, y eso tiene que ver con la idea de los medios de la transmisión de los bienes. Los medios de transmisión de los chinos son más efectivos que los de tu hermano, como dice Miguel Ángel. Sí, claro. En función de los ya ellos dominaron. Es decir, ahora fíjate, una cosa, Miguel, no se puede hablar del progreso si tú piensas en el desarrollo de 2 cosas, nada más, la medicina y las comunicaciones. Sí. Se pueden cambiar el corazón, te pueden poner el corazón. Claro. De campeonatos después, dentro de un año, que va a ser el ojo de un motorizado. Que lo van a poner aquí, en algún momento. Eso no se podía hacer antes. En la Edad Media no había anestesia, imagínate Freud, todo lo que sufría con sus problemas de mandíbula, y quería hacer operaciones frecuentes sin anestesia, y la comunicación. Esto en la época de Bolívar no podíamos hacer esto de estar hablando aquí pistoladas o cosas interesantes virtualmente, ¿verdad? O sea que sí hay muchas cosas, lo que pasa es que son utilizadas la mayoría de las veces para vender algo, para consumir. Que compres un aparato más bonito, más grande, que tú puedas verte mejor. Bueno, el ejemplo de China es buenísimo, Ignacio. Insisto que los ejemplos nos orientan, nos dan claridad. No seamos, digamos, tan indiferentes con los ejemplos. Siempre que alguien tenga un ejemplo, es una sugerencia, que lo ponga sobre la mesa para ver hasta dónde llega, cuánto ilumina Una cosita que tú dijiste, Cordero, que es muy importante ponerla bien clarita, que es cómo en Argentina liquidaron a los indios. Hubo una guerra contra los indios.
quiero poner un ejemplo que decía Miguel Ángel, oyendo a Miguel Ángel, ejemplo a Ignodio. Miguel Ángel decía, cuando citaba al Liscano, que hay como una especie de desideologización. Fijémonos que el concepto de ideología fue muy importante para los llamados marxismos reales, pero una vez que se vio que esos marxismos reales fueron incapaces de crear un modelo económico alternativo al capitalismo, se desideologizaron y abrazaron entonces la lógica económica del capitalismo, cuyo máximo ejemplo es China. Es decir, se manejan bajo una idea de la utopía, digamos en términos marxistas, pero bajo una especie de criterio tecnocientífico y por supuesto, como dice Miguel Ángel, borrando cualquier posibilidad de fundamentación ontológica del ordenamiento social o civilizatorio que han logrado crear. Pero lo que quería poner como ejemplo, hay un artículo que me llamó mucho la atención porque es de Ricardo Hauman en ProDaVinci, que recomiendo. El último que está en ProDaVinci de Ricardo Hauman, creo que se llama algo así como El capitalismo y Zoom. Esta cosa que nosotros estamos haciendo ahorita, que es una especie de Zoom. Hauman, junto con unos investigadores, ahora no recuerdo exactamente si de Inglaterra, de otras universidades, él está en Harvard, investigaron qué significaba para el capitalismo la utilización de estos sistemas de comunicación, volviendo a los medios, como Zoom, como Google Meet, debido a la pandemia. Es decir, ellos investigaron que desaparecieron los viajes de negocios. Oigan este dato que es asombroso. El 1.7 del PIB mundial antes de la pandemia estaba originado por los viajes de negocio. Es decir, por los viajes que realizaban los gerentes o los representantes, los CEO de las empresas a distintas partes del mundo donde estas empresas funcionan. Solamente esos viajes de negocios en el mundo representaban el 1.7 del PIB mundial, de la economía mundial. Ahora, estos viajes de negocio eran muy importantes. ¿Por qué? ¿Y por qué Hauman, producto de esa investigación que hizo, dicen que tarde o temprano, después que pase la pandemia, vamos a volver a los viajes de negocio? ¿Por qué? Por algo que yo relaciono a lo que Miguel Ángel sostenía en su última intervención. Él dice que hay un tipo de conocimiento en el cerebro, usa un término en inglés que ahora no recuerdo, yo les recomiendo el artículo, tiene que ver con la relación personal, con la relación entre las personas. Es decir, que cuando un representante de una empresa hacía un viaje de negocio, la empresa que visitaba solamente podía desarrollar, digamos, técnicas de crecimiento debido a la interacción de ese representante que entraba en comunicación personal con el representante de la empresa en otro país. Ponen el ejemplo de los países que más han aprovechado este tipo de conocimiento producto de los viajes de negocio y del vínculo personal. No aparece ninguno de América Latina. Aparecen los países que se han desarrollado más últimamente en Asia y los países europeos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que eso que Benjamin llamaba los bienes culturales, y que relacionaba, por supuesto, con la idea de que en todo bien de cultura hay un sustrato que tiene que ver con la barbarie, o Miguel Ángel lo diría, hay una especie de fundamento ontológico. Esta investigación de Hauman demuestra que debajo de todo desarrollo tecnocientífico hay algo que se le escapa al pensamiento humano. Hay algo que se escapa a esa esfera, digamos, tecnocientífica. Y creo que esta investigación de Hauman me lleva a pensarlo, a la especulación, cómo la relación directa entre los cerebros
entre el pensamiento puede producir, digamos, un salto cualitativo en el plano del pensamiento, en el plano intelectual, aún en el campo de las empresas. Es impresionante ese artículo además de que en el caso de la tecnología del Zoom, videollamadas tal, hay otra forma de interacción del cuerpo, ¿no? Siempre está mediada la pantalla. En el caso de los viajes de negocios en las que se interactúa con el cuerpo, hay otra performática y esa lectura del cuerpo, ¿no? Que se tiene, digamos, en espacio, en directo, en vivo y en directo, también genera una forma de pensamiento diferente a la que se puede dar en este tipo de interacción intermedial, o sea, o mediada por una pantalla, ¿no? Mira, les recomiendo ese artículo de Howard, a mí me pareció asombroso. Bueno, vamos a tomar damos el recesito. 10 minutos y volvemos con la tesis 8. Bueno, comenzamos con la octava. No, pero volviéndolo al seminario, mira, les he enviado entre los libros. Hoy me reclamaron que tengo como 2 días que no envío libros, pero es que tengo que descansar. Beli no me ayuda ya. Yo te he ayudado. Mira, que les he enviado dos autores muy importantes, conservadores, pero que hay que leer. Uno es Michael Oakeshott, un libro que se llama Soy conservador y otros ensayos. Ese filósofo político inglés está considerado tanto por la gente de derecha como por la gente de izquierda en el mundo intelectual inglés como el filósofo político más importante de lengua inglesa del siglo XX. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Me estás oyendo, Miguel? Sí, te estoy oyendo, claro. Uno de los conceptos centrales de él tiene que ver con lo que pusiste en tu primera intervención. Es imposible predecir el futuro y es imposible predecir el devenir histórico. Y no basta la racionalidad política para explicar las conductas humanas, solo para explicar las conductas humanas. Ese libro es muy importante que se los envíe. Y el otro libro muy importante es de Roger Scruton, otro filósofo inglés que era como una especie de figura heterodoxa de la filosofía inglesa en el siglo XX, un libro que se llama Pensadores de la Nueva Izquierda. En ese libro él critica a los pensadores, digamos, de la izquierda del siglo XX, Foucault, Badiou, Deleuze, etcétera, etcétera, etcétera. Es un libro muy, muy, muy importante. Y para ver lo heterodoxo que era este pensador Roger Scruton, le mandé un libro también que se llama Bebo, luego existo, que es un libro sobre el vino de Roger Scruton. El capítulo final de ese libro es maravilloso. Scruton se plantea con qué bebida uno puede acompañar a los filósofos desde los presocráticos hasta Nietzsche. Es una maravilla de libro, una defensa del buen beber. Esos libros son muy importantes y pienso en que así como Benjamin se sostuvo, y lo vamos a ver en la tesis que viene ahora, en el pensamiento del jurista que fundamentó el Estado de Derecho nazi, Carl Schmitt, no debemos dejar de leer a los pensadores inteligentes de derecha o conservadores de nuestro tiempo, del siglo XX. Y Oakeshott y Scruton son dos de los más importantes. Volvemos entonces. Sí, por favor. Léete la tesis, Robeli. Yo creo que yo siempre parto de que leamos la tesis. Léete la tesis, léela. Tengo la tesis aquí en pantalla, dice. Pero léela. La tradición de los oprimidos. Léela en voz alta para imaginarnos que estamos al lado tuyo. ¿Me escuchan? Sí, claro. Yo te oigo. La tradición de los oprimidos nos enseña
que el estado de excepción en el que vivimos es la regla. Hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Entonces tendremos bien claro que nuestra tarea es provocar el verdadero estado de excepción. Con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. No en último término consiste la fortuna de este, es decir, del fascismo, en que sus enemigos se enfrentan a él en nombre del progreso, como si este fuese una norma histórica. No hay nada menos filosófico que el asombro porque las cosas que estamos viviendo sean todavía, entre comillas, posibles en el siglo XX. No está al comienzo de ningún conocimiento a no ser de este, que la concepción de la historia de la que procede no se sostiene. Hasta ahí. Voy a hacer referencia a un concepto que leí en el, no sé si en el artículo de Agamben, que está en La potencia del pensamiento, o lo leí en otra parte, ahora no recuerdo, pero creo que fue ahí. Que Agamben dice que cuando relaciona la forma como Benjamin usa, digamos, la relación entre la teología y el marxismo, Agamben dice que lo que Benjamin hace ahí es secularizar la idea del mesianismo, es decir, volverla profana. Y pone un ejemplo. Dice, y Benjamin leía lo que plantea es la lectura de los textos, ya sean artísticos o de otra naturaleza, históricos, sociológicos, económicos, es decir, leer los textos, que en este caso serían profanos, como textos sagrados. Es una cosa que no la tengo muy clara, pero la idea que me parece fascinante. Es decir, Benjamin leería a Kafka como si los textos de Kafka fuesen textos sagrados. Es decir, fuesen textos, en este caso, singulares, únicos. Es decir, tratar de secularizar la idea del mesianismo. Es decir, desprenderla de lo que podríamos llamar su naturaleza religiosa y más bien verlo como una especie de medio de pensamiento perteneciente al campo de la filosofía, al campo de la religión. Cuando nosotros leemos esta tesis 8, dice que esto lo dice también Agamben, pero está clarísimo cuando uno lee el concepto de soberanía en Smith, que es de donde toma Benjamin la idea del estado de excepción, lo toma de Carl Smith. La tesis comienza diciendo: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Es decir, para Smith era lo contrario. Es decir, el estado de excepción no era no era la regla del sistema político, no, que era como lo dice el mismo concepto, la excepcionalidad de lo que podíamos llamar el estado de normalidad aquí dice así, del poder. Cita a Agamben a Smith, que dice que la regla solo vive de la excepción. Y es claro, la regla vive solo de la excepción, es decir, que lo que es normal no es el estado de excepción. ¿Qué entendemos nosotros, digamos, y que lo plantea muy bien Smith y que lo plantea Benjamin, pero dándole la vuelta como estado de excepción? Bueno, la suspensión de la ley, la suspensión de la Constitución, pero con la paradoja de que las mismas constituciones plantean esa suspensión. Es decir, que las mismas constituciones, ellas mismas se dictan a sí mismas la posibilidad
de su suspensión. Es lo que Smith llama entonces el estado de soberanía pleno. Es decir, cuando tenemos un marco constitucional, Miguel Ángel es sociólogo y debe saber más de esto que nosotros. Cuando nosotros tenemos un marco constitucional, la soberanía está enmarcada, está sujeta a un conjunto de reglas. Cuando ese mismo conjunto de reglas, esa misma constitución, dicta un estado de excepción, se suspende a sí misma. Y entonces es lo que Agamben y el mismo Benjamin llaman el afuera de la ley. Es decir, la misma ley se plantea no su anulación, sino como una especie de afuera, donde entonces la soberanía es ejercida solo por el Estado fuera del conjunto de las reglas. Fíjense que en el caso nuestro, y volviendo a Miguel que le dice que le gustan mucho los ejemplos, Maduro nunca ha decretado un estado de excepción en el campo político. Maduro ha decretado hace como 4 o 5 años atrás un estado de excepción en el campo económico y lo ha venido prorrogando, pero nunca nos ha dicho, nunca ha emitido un decreto de estado de excepción de suspensión de los derechos políticos. Las mismas constituciones dicen que cuando se suspende, ella se suspende a sí misma y se crea un estado de excepción, siguen vigentes todos aquellos artículos que tienen que ver con la inviolabilidad de la vida, con los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Los estados de excepción en la práctica entonces se convierten, como lo dice esta tesis, en la posibilidad que tiene entonces del poder, del régimen político, de mostrarse realmente tal cual como es, ya no sujeto a la Constitución, sino a los puros y duros intereses del poder, digamos, a lo que Benjamin muy bien dice ahí, caracteriza como el fascismo. El fascismo no sería más que la apuesta o el nazismo de un estado de excepción, que fue lo que hizo Hitler y Mussolini cuando, digamos, alcanzaron el poder. Entonces, yo termino con esto. Es en los estados de excepción visto de esta manera donde el historiador materialista, el materialista histórico, tiene la posibilidad de ver realmente en funcionamiento al poder, a la barbarie, y tiene entonces la posibilidad de en ese instante de ver ese instante de peligro y usar entonces todos aquellos elementos del pasado que digamos que estaban ahí latentes, como yo digo, inclusive todos esos proyectos inacabados, muertos, para la transformación revolucionaria, para que en ese estado de excepción aparezca la posibilidad de la transformación de la historia. Ahí me quedo. O sea que el instante de peligro está relacionado al estado de excepción, al afuera de la ley. Y es lo que nos permite realmente ver, digamos, el funcionamiento de ese poder gobernado por la idea del progreso y el historicismo. Pero tú sabes que Agamben al final, cuando explica esta tesis 8, lo explica un poco, sí, sobre todo hacia el final con Kafka y bueno, a lo largo de todo el ensayo con los textos de la tradición judía, de la Torá, pero dice algo un poco complejo, ¿no? Siguiendo... es complejísimo todo el artículo. El hecho principal es que la primera mención de estado de excepción que está en la tesis está entre comillas. Es decir, es el estado de excepción que atañe a lo jurídico, en el que la ley paradójicamente está legalmente fuera de sí. El soberano está a la vez adentro y afuera de la ley, legalmente. Entonces dice, casi al final Agamben, que fue lo que me pareció muy interesante y muy complejo, que es como si, siguiendo a Kafka, en una cita de los cuadernos en octavo, es como si
y lo relaciona también con los textos de los judíos, hubiera dos Mesías. Según la tradición, había un tiempo de caos, un tiempo sin ley, luego 2000 años de ley, 2000 años sin ley, 2000 años de ley, y luego llegaría el Mesías. Según Agamben, siguiendo esta tradición judía, entonces el tiempo que corresponde a la hora en el que escribía Benjamin era un tiempo mesiánico. Lo que pasa es que la tarea mesiánica se procrastinaba y se procrastinaba. Entonces, después él lo relaciona con la idea de que había dos Mesías originalmente. Un Mesías que era derrotado de la casa de José y un Mesías que al contrario era un triunfador de la casa de David. El cristianismo supo muy bien unir estos dos Mesías en uno solo, es decir, un hombre que muere, que es derrotado por las fuerzas del mal y que a la vez, días después, resucita y triunfa. Entonces, es como si este tiempo mesiánico fuera el tiempo de ese campesino que está ante la ley, en el relato de Kafka que se llama así, solamente esperando, pero paradójicamente en esa espera que parece que no estuviera haciendo nada, que solo conduce a la derrota, es como que va a cumplir su cometido. ¿Por qué? Porque solo saliendo derrotado puede advenir un Mesías realmente salvífico. Lo que dice Kafka es que Kafka dice que el Mesías va a venir después de su llegada, es decir, que no va a venir el último día, sino el día después del último. Se está refiriendo a ese Mesías segundo. Creo que es en ese punto del Mesías segundo, el que de verdad es triunfador, salvífico, que en ese Mesías segundo se centra, o dice Agamben que se estaría centrando Benjamin para decir que es necesario llegar a un verdadero estado de excepción, porque cuando él habla del estado de excepción lo explica en el sentido de lo que dice Scholem, de que la ley se convierte en una vigencia sin significado, siguiendo las novelas de Kafka, en las que hay una ley ciertamente, pero no se sabe qué es lo que dice la ley, cuál es el significado de la ley, como si emulara la estructura originaria de la Torá, en la que la ley de la Torá no tenía proposiciones significativas, es decir, como que no había una sintaxis, sino que eran letras en caos, letras que, dice Agamben, no tienen significado, y aún así tienen o siguen siendo ley. Bueno, la ley en las novelas de Kafka es así, es como ese estado de la Torá, en el que no se puede vislumbrar un significado, pero igual sigue teniendo, sigue ordenando. Entonces hay que llegar el Mesías tiene que llegar a disolver ese estado de la ley. Entonces, por eso es que dice Agamben que, siguiendo la tradición judía, el objetivo de la Torá o la fin de la ley es su olvido, porque cuando llega a ese estado, pues dice él que, bueno, eso, que termina como en olvido. Es un poco complejo de entender, pero creo que se puede ver muy bien con los ejemplos de las novelas de Kafka, que cuando habla del estado de excepción, es que hay una ley que no, ¿cómo decir? Que fuera de la ley. Fuera de la ley, sí. Está como si la ley no fuera legible, eso es. Yo creo que lo has explicado muy bien, pero fíjate que cuando empieza la tesis 8, ¿por qué está en comillas? La tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla, porque es que este estado de excepción Benjamin le ha dado vuelta al estado, a como Smith concebía el estado de excepción. O sea, el estado de excepción en una democracia, digamos, vamos a los ejemplos históricos, el estado de excepción en una democracia no es la regla. No es la regla. El estado de excepción es aquel momento excepcional, valga la redundancia, ¿verdad?, en que la ley se ve obligada a suspenderse, a
estar fuera de sí en momentos de conmoción, en momentos en que el Estado constitucional no tiene los elementos suficientes para seguir conservando el orden, para seguir conservando, valga la metáfora de la Torá, digamos el alfabeto, que las letras no entren en caos. Por eso se decretan los estados de excepción en democracia. Fíjate que cuando apareció la pandemia, porque Agamben se metió en un enorme problema, que hasta tú te sentiste desilusionada. Porque es que Agamben es partidario de esta idea benjaminiana de que nosotros vivimos constantemente en un estado de excepción, que el estado de excepción es la regla, que no existen democracias como tales, que los marcos constitucionales dejaron de funcionar. Entonces, si nosotros vivimos en un estado de excepción, la pandemia lo que hizo fue, desarrollar ese estado de excepción, fortalecer ese estado, esa regla, ese estado de excepción. Ahora, lo que se le criticaba a Agamben, y yo también ahí lo critico, es que si pensamos de esa manera y no vemos el desarrollo histórico, las distintas formas que ha adoptado la democracia, pues entonces caemos como en una especie de, yo diría también de historicismo, en pensar de que no hay marcos constitucionales, no hay democracia, y que vivimos siempre en un estado de excepción. Yo quiero decir algo con respecto al resumen que nos hizo Rosbelis del ensayo de Agamben, que me pareció que una cosa muy importante que quizás falta mencionar es la relación fundamental que hay entre el concepto del mesianismo y el soberano, porque entonces la soberanía es un concepto límite, según la paradoja que explicó Diomedes, del estar fuera de la ley legalmente, ¿no? Sí. Y el mesianismo no sería, entonces se pone de excepción. Ajá, exacto, entonces que el mesianismo no es solamente una categoría más dentro de las categorías religiosas, sino que sería el concepto límite dentro de ellas, en el sentido de que, con respecto a lo que estamos, hay 3 tiempos, ¿no? Y el que estamos ahora es el tiempo mesiánico, entonces el Mesías, en el tiempo mesiánico, el Mesías viene en un momento en el que hay una crisis para restaurar un orden. Y bueno, aquí tengo la cita. Ya. Pero... Dice, el acontecimiento mesiánico significa una transformación radical de todo el orden de la ley. Entonces, claro, ahí está Ana Julia, la palabra clave es transformación, porque no olvidemos que el pensamiento de Benjamin es un pensamiento revolucionario, no en el sentido del concepto revolución del marxismo ortodoxo, no, sino en la posibilidad de transformación, pero a partir de la redención de esos elementos del pasado. Claro, y si la mirada mesiánica es aquella en la que se condensa todo el pasado en su total extensión para redimirlo, entonces, claro, por eso es un concepto límite, ¿no? Pues sí. Yo creo que está acertada, es decir, el ejercicio de la soberanía, paradójicamente, un estado de excepción. El soberano deja de ser el pueblo que está representado en el marco constitucional. ¿Quién se convierte en el soberano, en el representante del soberano fuera de la ley? Coño, el Führer, el dictador. Opino sobre eso. A mí me parece claro, la idea del estado de excepción me parece muy sencilla. Es decir, lo que llamamos toque de queda. Por ejemplo, exacto. Toque de queda, es decir, el poder, es decir, el que ordena el toque de queda es el poder, pero el poder está sometido a unas leyes. En ese momento no hay leyes. En ese momento está fuera de la ley. La ley está fuera de la ley. Hay una novela,
Si está fuera de la ley, es decir, que crea, es decir, es totalmente arbitrario. Totalmente arbitrario. Exactamente. Así lo entiendo yo. Hay una novela de Ismail Cadaré, que como tengo tantas, se me olvida el nombre, tengo como 17, 15 novelas que he leído. Pero hay una novela en que el estado de excepción, en ese caso el toque de queda, en Kosovo, porque ha habido una especie de alzamiento de los estudiantes contra el régimen, es tan terrible que tú cerrar tu casa. Tú tienes que dormir con la puerta cerrada, pero sin pasar ninguna llave. Y la policía, policía del régimen, puede entrar en tu casa a la hora que sea. A la hora que le dé la gana. A la hora que, imagínate esa idea de dormir con la puerta prácticamente abierta. Pueden entrar un ladrón y puede entrar la policía, porque tú no tienes libertad de movimiento. Es decir, tú pierdes tus derechos que están en una constitución, pero que en ese momento no sirven para nada. Entonces, claro, se puede llevar también al plano económico y al plano político, al plano de los movimientos, pero básicamente es eso, ese es lo que se llamaría un estado de sitio. Recuerden que hay una película sobre eso, ¿no? En Argentina hay una discusión hoy, porque Alberto Fernández, el presidente, produjo un decreto que prohíbe las reuniones sociales, las reuniones familiares por el coronavirus. Entonces lo están acusando precisamente de, mediante ese decreto, suspender la Constitución, porque es que en la Constitución está garantizada, Argentina está garantizada la inviolabilidad de la vida familiar. Entonces, ¿cómo es que un presidente, usando lo de la pandemia, produce un decreto que prohíbe las reuniones familiares? Es decir, se mete en el ámbito individual, familiar de los ciudadanos argentinos. Esos son formas de estado de excepción. Pero, ojo, son formas, no es la regla. Cuando Benjamin le da vuelta al concepto de Smith, lo que está planteando es que en esos estados de excepción, si el estado de excepción es la regla, lo voy a relacionar con la tesis anterior. En un estado de excepción convertido en la regla es donde el historiador materialista puede percibir la barbarie que está en todo bien cultural. Explica de manera extraordinaria la idea de que todo documento de cultura es a su mismo tiempo un documento de barbarie. Cuando en los estados de excepción, entonces, ese poder o ese modelo civilizatorio que estaba representado en la Constitución permite mostrar, digamos, la miseria, el poder puro y desnudo. Y ahí es donde entonces el historiador puede usar ese instante de peligro para generar una transformación, para generar un cambio revolucionario. ¿Qué opina Miguel al respecto? Déjeme agregar, antes que Miguel opine, lo siguiente. Mira, Rosa Luxemburgo, que todos sabemos, fue asesinada por los mismos comunistas alemanes. Tiene un libro extraordinario que también una vez mandé, que se llama Historia de la Revolución Rusa. Rosa Luxemburgo era en ese sentido benjaminiana, creía que en el momento de las crisis, en los estados de excepción, los estados, aunque ella no hablaba de estado de excepción, pero no hablaba, por supuesto, del concepto de instante de peligro, era que el revolucionario podía aprovechar el momento para transformar la historia, y darle representación a los oprimidos. Ella está de acuerdo en la historia de la Revolución Rusa en que Lenin actuó de manera genial, aprovechando la crisis del zarismo en el año 5 y posteriormente en el año 15, y haber alcanzado el poder. Pero ahí viene lo interesante del pensamiento de Luxemburgo. Dice que Lenin, en vez de, una vez que se crea el poder revolucionario, haber, digamos, potenciado todo el espíritu, digamos, democrático, representativo de los oprimidos, optó por la dictadura. Es decir, optó por prorrogar un estado de excepción ya particular,
representado solamente por la clase obrera y después, por supuesto, por el partido. Que visto en términos benjaminianos, Rosa de Luxemburgo lo que acusa a Lenin de haber abortado el potencial revolucionario, dicho en términos benjaminianos diríamos el potencial mesiánico que se dio en esos estados de excepción de la crisis del zarismo. No, había una idea, pero no, se me fue una idea que tenía. Dila. No, bueno, no, que en general el estado de excepción en una dictadura pues es la regla, la norma. Claro. Es decir, la ley... Pero no solamente que es la regla, sino que un estado de una excepción priva es el Führer, priva es el dictador. Por eso, sí. Que es lo que le critican a Heidegger cuando fue rector de la universidad, que Heidegger, sin abrazar el nazismo, porque en verdad nunca lo abrazó y defendió a los profesores judíos que el partido nazi le exigía que expulsara de la universidad, y lo defendió, eso es real, pero sin embargo Heidegger, opuesto a todo el pensamiento tecnocientífico, opuesto a la idea que muy bien expuso Miguel Ángel en la primera parte, de que a la razón tecnocientífica, sin embargo, defendía la idea de que los mejores, digamos, bienes culturales, por decirlo en términos benjaminianos, de la cultura alemana, estaban representados en ese espíritu del pueblo representado por Hitler. Ahí es donde hay, digamos, de pensamiento heideggeriano en su paso por el rectorado de la Universidad Alemana. Mira, Cordero, hay un detalle. Ya va. Habla tú. Ay, yo, un comentario chiquitito. Hágalo. Se me olvida. No, dice que el estado de excepción es permanente durante las dictaduras, no, y los estados totalitarios. Pero yo creo que Benjamin no dice que el estado de excepción es permanente siempre. ¿Por qué? Siempre, porque sí. la idea del progreso, una población, parte de la sociedad que está en permanente estado de excepción y cuya opresión ha sido relativizada y minimizada como algo necesario para el progreso. Entonces, quizás Benjamin no está hablando solamente de los estados totalitarios y de la dictadura, sino de la concepción de la historia. Por eso, al principio de la tesis, dice que es necesario elaborar la tarea del historiador materialista sería elaborar una nueva concepción de la historia. ¿Dónde está? Aquí. Las primeras premisas de esta tesis. Dice que la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción que vivimos es la regla, porque siempre hay unos oprimidos. Y dice, hemos de llegar a un concepto de la historia que le corresponda. Lo que él propone no es tanto un problema entre dictaduras o gobiernos totalitarios, como más bien una forma de rememorar, de traer el pasado a la memoria, al presente, a través de la historia. Sí, es muy inteligente la observación. Es muy inteligente la observación que ha hecho Ana Julia. Es decir, aún en los, digamos, modelos democráticos que nosotros conocemos a lo largo de esta última mitad del siglo XX, hay una parte de la población que vive en unos estados de excepción, pero habría que matizar. Es decir, eso siempre va a haber formas de estados de excepción en las sociedades democráticas. Siempre va a haber. Pero pensar de que toda la sociedad democrática vive un estado de excepción en términos, digamos, de lo que llamaríamos la pragmática política, creo que hay que matizarlo. En términos filosóficos, como muy bien lo ha dicho Ana Julia, por supuesto que siempre va a haber, bajo esta concepción de la historia del progreso, partes de la población que vive en estado de excepción por el desarrollo, lo que hace rato una vez observaba. Hay distintas formas o modelos de la democracia en el mundo, como hay distintas formas y modelos del capitalismo en el mundo. No es lo mismo vivir en Mozambique
que vivir, por ejemplo, en Suiza. Claro, y por eso este concepto de progreso es fascista, ¿no? Porque supone, bueno, minimiza a estos oprimidos con la idea de seguir avanzando, desde Darwin. Sí, pero cuando Benjamin dice en la tesis, entonces tendremos bien claro que nuestra tarea es provocar el verdadero estado de excepción, con ello mejorará nuestra posición en la lucha contra el fascismo. Ahí se refiere Benjamin en términos históricos al fascismo que se estaba generando en Europa, pues, a Mussolini y por supuesto a Hitler. Déjenme hacerles un paréntesis. Yo me leí el libro de los Benjamin, una familia alemana, no sé si ustedes se lo leyeron. Yo me lo leí y me quedó una especie de asedia, para usar la palabra que usa Benjamin aquí, como de tristeza en relación, en relación a la forma de Benjamin relacionarse con su familia y sobre todo con su hermano Gerard, si no me falla la memoria. Es decir, un Benjamin como muy alejado de toda la tragedia que vivió su hermano como comunista y preso en 2 oportunidades y después, por supuesto, asesinado por el nazismo. Es decir, que la relación de Benjamin con el fascismo y la relación de Benjamin con el nazismo, aunque materialmente le creó, problemas reales de su vida al llevarlo al exilio, fue una relación. Miguel Ángel ha hecho mucho énfasis en esto. Benjamin era fundamentalmente un pensador y los problemas, reales, materiales, históricos, los problemas de la realidad le interesaban fundamentalmente, eran como problemas para ser pensados, como problemas intelectuales. Si me da un chancecito, que ya se nos va a acabar el tiempo. Perfecto. No, dale. Ana Julia leyó la primera parte de la tesis 8, que dice: la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en que vivimos es la regla. Estado de excepción entre comillas. Bueno, eso está relacionado en realidad con la historia de la humanidad. Es decir, incluso los oprimidos somos todos, realmente. El hecho de estar en el mundo, tener un Dios o tener un jefe, entonces uno está oprimido. Entonces, pero eso es una idea, yo la llamaría religiosa en ese sentido. Y por supuesto que hay que hacer las excepciones al estado de excepción. Es decir, los que están siempre jodidos son los pobres, o los que están más abajo. Y han estado y no sé por cuánto tiempo van a estar. Entonces, claro, esa idea de redención se relaciona con lo que explicó Rossellis brillantemente, con el cristianismo y con la iglesia. Los dos redentores, uno en la casa... Los dos Mesías. El Mesías de la casa de David y el Mesías de la casa de Josué. Entonces, claro, eso es una cuestión, es decir, que en ese sentido Benjamin era un hombre bueno, digamos. Sí. Un hombre bueno en el sentido de que sí tenía compasión por los seres humanos, pero era como un poquito cándido en ese aspecto. Es decir, ese es un problema ya realmente religioso, lo de la defensa de los animales y de los pobres, porque eso es un problema filosófico digamos irresoluble, que el comunismo tampoco lo supo resolver. También hay otra cosa, que es que tanto Reyes Mate como Lowy explicitan las tesis diciendo que el estado de excepción en el que vivimos es sobre todo un estado de excepción que atañe y en el que viven los oprimidos, como todos los pobres del mundo, todas las víctimas del mundo han sido puestas al bando de la ley. Pero además hay una cosa que yo le conversaba en Novio esta madrugada, que yo decía, según esta tradición judía, el Mesías no solo es doble, sino que el Mesías procede de unas casas que tienen un cierto poder. Yo le decía a Inodio, el Mesías de la tradición judaica viene uno
de una dinastía, otro de otra, y ya la palabra dinastía indica que en la lucha de clases, él ha estado en el lugar del privilegiado, de la clase dirigente, de esa clase precisamente que Benjamin critica. Entonces aquí, claro, uno no puede decir que la transposición es literal del Mesías de la tradición judaica o de los Mesías de la tradición judaica al Mesías del que habla Benjamin. Pero si contiene en su germen esa tradición, pues entonces es como decir que la tarea primero destructiva y luego salvífica, entonces atañe a una clase que no está tan oprimida. Ahora, ¿por qué no pensamos que el Mesías benjaminiano está representado por el historiador materialista? Es decir, es el historiador materialista quien tiene que actuar como una especie de Mesías, quien tiene que tener la capacidad de ver en el estado de excepción, en el instante de peligro, la posibilidad de transformación, de pasar al estado que tú llamas muy bien salvífico, al estado de la redención. Es decir, es una visión profana del concepto de Mesías. El Mesías es el historiador materialista. Yo creo que eso es lo que le falta a Benjamin explicar en el tiene la ensayo, capacidad porque de no lo vislumbrar en el instante del peligro la posibilidad de la transformación. Exacto. Y Agamben lo deja... Claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta una cosa, que este artículo de Agamben es anterior a su libro sobre el estado de excepción también. Sí. Entonces, claro, Mira, aquí Miguel Ángel, no menciona la palabra profanado. Se me ocurre una cosa del tremendismo, ya va. Te oigo. Se me ocurre un tremendismo. Leyendo el artículo de Miguel Ángel sobre Valenilla Lang, sobre el historiador Valenilla Lang y cesarismo democrático. Valenilla Lang tuvo la capacidad de vislumbrar en la guerra de independencia esos momentos de excepción y generar entonces una teoría de la historia de carácter materialista. De acuerdo. Sí. No, fíjate, tú ubicaste en el texto, en ese trabajo que dice, un momento, ¿no? Un momento donde Valenilla Lang se empina para sustentar y para estructurar una explicación que creo que se sostiene todavía, ¿no? Pero fíjate, yo iba a ser, qué curioso, mi comentario iba a ser ese, ¿no? Y tenía que ver justamente con Valenilla Lang. Si me permiten, mira, yo creo que el estado de excepción fluye en un momento en que hay cesarismo, pero la democracia ha cesado. Pero el estado de excepción forma parte de un consenso también, porque discurre en una institucionalidad, ¿no? Y aquí estoy pensando en la dictadura romana, que era un acuerdo que se establecía en el Senado para que el César tomara decisiones en bien del pueblo, ¿no? Es decir, hay un estado de excepción donde la democracia es importante para que ocurra ese estado de excepción, porque el estado de excepción quiere preservar la misma democracia, ¿no? Entonces, es un socialismo sin democracia, porque la democracia ha provocado justamente esa posibilidad de concentración del poder para resguardar el poder. Se parece mucho a lo que dice exactamente Valenilla Lang, que el César, que es Páez, es un poco el resguardador de la sociedad, del orden, del tejido social, frente a las tendencias anárquicas y depredatorias de la propia sociedad, ¿no? De tal manera que es muy interesante, porque aquí nos alejamos de los maniqueísmos, y cuando hablamos del estado de excepción, de estado de sitio, de suspensión de garantía, siempre nos estamos manejando un marco jurídico, no hay que olvidar eso, ¿no? Aquí el concepto de facto no aparece y no es pertinente, por lo que tengo rato diciendo algunas cosas que escribo. El caso del característico que utilizó toda la estructura de la democracia moderna, la institucionalidad constitucional y los aspectos jurídicos para un estado de excepción permanente, para confiscar el intercambio institucional, pero no lo hizo
empezó desde la fuerza y llegó al terror, pero no empezó por la violencia, ¿no? Entonces tenemos que hablar de tiranía, no de dictadura, porque si hablamos de dictadura estamos omitiendo el momento de consenso en el origen de esa sociedad, que no hay pecado original y están culpando a la sociedad. Yo creo que hay que insistir en eso. De Roseli, Claudio, toda la gente. Es decir, si tú hablas de manera adjetivadora de dictadura, ¿no? Y sigues con, digamos, los apodos, que si mi comandante, que si Baburro y todo eso, tú estás haciendo una gran exculpación. Que la expansión del momento de consenso jurídico de la propia sociedad, donde la sociedad acordó, por las razones que podamos estudiar políticamente inmadura, resentida social, acordó eso. Entonces no se puede excusar la demografía electoral. Por eso es que se ha prolongado el drama venezolano. Se ha prolongado porque se escuda en un hecho que es evidente, no tiene pecado original. Y eso lo sabe el mundo, ¿entiendes? Entonces, yo creo que está muy interesante eso de la excepción que se funda en un acuerdo, casi en un consenso para preservar un orden en el tejido social. Eso lo ha hecho el chavismo, pero justamente para mejor dominar el orden y para mejor controlar la disidencia y entenderse con la sociedad a partir de unos protocolos vacíos, jurídicos, institucionales que ya no funcionan, pero están en primer término porque el mundo no los ha desconocido. Así que yo creo que no debemos perder de vista eso. Y lo otro es que desaparece la política. En el caso venezolano, entenderse a partir de la política ya es como una nostalgia, y casi un error, porque el momento de la política se desgastó a un extremo que resulta ya casi infuncional, ¿no? Yo no digo que sea el momento de la fuerza y de la violencia, pero tiene que ser otra cosa, porque si se insiste en un momento que se desgastó, que desapareció, que es el momento de la política, del consenso y del entendimiento, entonces ahí sí estamos verdaderamente en el terror. Porque, me acordé que Senia nos mandó hace poquito por correo un artículo muy breve en el que se señalaba la diferencia entre lo político y la política. Lo político como aquello que involucra a la polis, a los ciudadanos en cierta manera organizados, y la política como aquello que se dedica es a mantener el poder. Yo creo que esa diferencia es crucial. Y si, o sea, la tomamos en serio, entonces los estados de acepción equivalen a la política, no al quehacer de lo político. Estoy de acuerdo, la política, sí, Roseli, disculpa, estoy de acuerdo con la idea de Celia. La política es para compartir el poder, para entenderse a partir del consenso frente a una realidad y buscar, digamos, el bienestar, ¿no? Lo que no tenga que ver con eso no es política o es otro uso de política, ¿no? Es lo que tenemos en Venezuela. Entonces, esa política hay que denunciarla o desconocerla, porque hay un solo concepto de política, no puede haber dos. Eso es de Carl Schmitt, eso está en la tesis de Carl Schmitt sobre la soberanía. Y es, digamos, un concepto ya tradicional a lo largo de la teoría política del siglo XX. Yo creo que es muy inteligente lo que ha dicho Miguel en relación a la caracterización que nosotros hacemos equivocadamente de esto como una dictadura, porque es que nunca decretaron un estado de excepción, sino que, como Miguel dice, mediante un consenso de la sociedad fueron avanzando tanto Chávez como Maduro en la creación de ese estado de excepción tiránico que vivimos. Y cuando tú dices que ya no... Es evidente. Claro que ya hay una serie de reglas vacías, es lo que plantea Agamben en su artículo a partir de esta tesis de Benjamin. Es cuando la ley ha dejado de tener significado. Es decir,
como el campesino de Kafka en el cuento de la ley, que está en la puerta esperando, y esa espera se prolonga porque está frente a una ley que es vacía, que no tiene significado. Aunque yo en relación a ese cuento de Kafka o parte de la obra de Kafka como una especie de parábola, digamos, de la Torá ante la ley, dices tú. Ante la ley de la teología judía, no termino de compartirlo del todo. Yo creo que ese campesino que está ante la ley y que permanece dentro sin pasar en esa puerta, que no le impide pasar, pero que al mismo tiempo se lo impide, tiene que ver con la idea que Kafka tenía, y una vez en el seminario sobre el narrador lo decíamos, el concepto de la literatura que maneja Kafka no es el concepto, digamos, convencional que nosotros entendemos como representación de la realidad, sino que tiene que ver más con la posibilidad de la invención de un estado de cosas distinto a los estados de cosas de la realidad. O sea que para entender a Kafka hay que entenderlo con Kafka. Sí. Es un solo bloque Kafka, ¿no? Hasta las cartas a Milena aparece eso. Escribe una carta a Milena que le empieza a hablar de la llegada a Viena y cómo va a ir hasta el hotel y el cuarto que le van a reservar. Y entonces cuando se regresa, que va otra vez para Praga, se consigue con que no le han puesto un sello en el pasaporte y no lo dejan salir, ¿no? de Viena. Tiene que regresarse al hotel, y todo eso se lo está explicando en una carta a una mujer de la que está enamoradísimo y que ya llevó a la cama, pero está loco por ella. Es una mujer casada, y de pronto la carta se convierte justamente en como una especie de esquema del proceso, ¿no? de historia remota del proceso. Desaparece la Milena totalmente. Es lo que estoy diciendo, para entender a Kafka tiene que ser con Kafka, ¿no? Es decir, el referente no en la literatura de representación que conocemos, y no es una cultura de intercambio, ¿no? Sí, está ahí para entender a Kafka. Compañeros, para volver al texto, Benjamin, yo sé que ya llevamos bastante rato, pero hay algo que no me queda del todo claro, o que me gustaría dilucidar en conjunto, que sería en la tercera línea, que dice, hemos de llegar a un concepto de la historia, y entonces creo que ahí Benjamin se refiere a reformular el concepto de la historia que tenemos, de la tradición del poder o de lo soberano. O sea, que en primera instancia, para llegar a esa transformación o provocar el verdadero estado de excepción, primero tendríamos que llegar a conceptualizar una historia, pero desde la tradición de los oprimidos, pregunto. Es decir, no transformar la historia desde la concepción de la historia del poderoso, sino lo primero que habría que hacer sería eso, conceptualizar la historia, pero de la otra tradición de los oprimidos, ¿no? Que es lo que hace Benjamin finalmente con estas tesis, ¿no? Porque estas tesis de alguna manera se tornan un poco prescriptivas, no sé si, o sea, él está hablando como de la función de la historia, ¿no? O sea, de para qué debería servir, ¿no? O sea, o no sé si estoy equivocada, pero dice, tenemos entonces en mientes como cometido nuestro provocar el verdadero estado de excepción, pero antes dice que primero hay que llegar a un concepto de la historia que le corresponda a esos oprimidos. Sí, en la tesis anterior él lo había planteado cuando decía que teníamos que ver la historia. Considera que su cometido es pasarle a la historia el cepillo de contrapelo, el materialista histórico, y Ana Julia lo planteó muy bien. La forma de plantearse el estado de excepción, por supuesto, está ligado a una filosofía de la historia que está, digamos, vista bajo esa idea del historiador materialista, distinto al historiador historicista, a quien
cree en la teoría del progreso. Ahora, el estado de excepción no es creado por el historiador, el estado de excepción es creado por el soberano, por el representante del soberano, en este caso por el gobernante democrático, como decía Miguel Ángel, que en algún momento dado, para conservar la democracia, se ve obligado a suspender la ley. Ahí está la gran paradoja. Es decir, garantizar el funcionamiento futuro de la democracia, pero con métodos, fuera de la Constitución, fuera de la ley. Cuando yo decía que había que matizar, que estas tesis de Benjamin son producidas en los años 40, con el apogeo del fascismo y del nazismo, que había que matizar, es porque los estados de excepción, en muchas de las constituciones y de las democracias de Occidente, regulan la pensión, en el sentido de que hay una serie de derechos que aún en los estados de excepción los ciudadanos siguen conservando. Pero como mismo Benjamin lo dice muy bien y como lo plantea Agamben, en esos estados de excepción es que se demuestran los documentos de barbarie que sostenían los documentos de cultura. Es donde el poder se muestra, tomando la idea del Liscano que citaba hace rato Miguel Ángel, la historia muestra su horror.